Dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo. Así que había disensión entre la gente acerca de él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron, ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron, Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga nuestra ley a hombre, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho? Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y fuese cada uno a su casa. Capítulo 6. Pasadas estas cosas, fuese Jesús de la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberias. Y seguíale grande multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él grande multitud, dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondióle Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto entre tantos? Entonces Jesús dijo, Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, Recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues, e hinchieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos a la mar. Y entrando en un barco, venían de la otra parte de la mar hacia Capernaum. Y era ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y levantábase la mar con un gran viento que soplaba. Y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba al barco, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yo soy, no tengáis miedo. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco, y luego el barco llegó a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba de la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber el Señor dado gracias. Como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióle Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras?
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, Yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, De cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre, y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿Esto os escandaliza? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿Queréis vosotros iros también? Y respondióle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, ¿No he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Capítulo 5.
Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a éste echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, He aquí has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio a la verdad. Empero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a éste vosotros no creéis.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Capítulo 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, «Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y díjole, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla». Jesús le dice, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Dícele Jesús, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Dícele a la mujer, «Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar». Dícele Jesús, «Mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Dícele la mujer, «Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas las cosas». Dícele Jesús, «Yo soy que hablo contigo». Y en esto vinieron sus discípulos y maravilláronse de que hablaba con mujer, mas ninguno dijo, «¿Qué preguntas?», o «¿Qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, «Venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Si quizás es este el Cristo». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Y él les dijo, «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían el uno al otro, «¿Si le habrá traído alguien de comer?». Díceles Jesús, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. ¿No decís vosotros,
¿aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario, y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea. Porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, y rogábale que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, Si no viereis señales y milagros, no creeréis. El del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dícele Jesús, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir, y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y dijéronle, Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado,
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos, y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste signó que Dios es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y pusiéronla sobre su cabeza, y le vistieron de una ropa de grana, y decían, Salve, Rey de los Judíos, y dábanle de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y díjoles, He aquí os le traigo fuera, para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y díceles Pilato, He aquí el hombre. Y como le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Díceles Pilato, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. Respondiéronle los judíos, Nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo Hijo de Dios. Y como Pilato oyó esta palabra, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna potestad tendrías contra mí, si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, mas los judíos daban voces diciendo, Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice Litóstrotos, y en hebreo Gabata. Y era la víspera de la Pascua y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, Quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices, No tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron a Jesús y le llevaron. Y llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio.
Y escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz. Y el escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y decían a Pilato los pontífices de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, Rey soy de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron entre ellos, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suertes. Y los soldados hicieron esto. Y estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre, y rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura, hueso no quebrantaréis de él. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 18. Como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Judas pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Empero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y díjoles, ¿A quién buscáis? Respondiéronle, A Jesús Nazareno. Díceles Jesús, Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo, Yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar, ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, A Jesús Nazareno. Respondió Jesús, Os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a éstos. Para que se cumpliese la palabra que había dicho,
De los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, sacóla e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, Mete tu espada en la vaina. El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? Entonces la compañía y el tribuno y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice de aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y seguía a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido del pontífice, y entró con Jesús al atrio del pontífice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y salió aquel discípulo que era conocido del pontífice, y habló a la portera y metió dentro a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él, No soy. Y estaban en pie los siervos y los ministros que habían allegado las ascuas, porque hacía frío y calentábanse, y estaba también con ellos Pedro en pie calentándose. Y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, Yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí esos saben lo que yo he dicho. Y como él hubo dicho esto, uno de los criados que estaba allí, dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿Así respondes al pontífice? Respondióle Jesús, Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me hieres? Y Anás le había enviado atado a Caifás pontífice. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y dijéronle, ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, No soy. Uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice, ¿No te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y luego el gallo cantó. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos fuera y dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y dijéronle, Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Díceles entonces Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, A nosotros no es lícito matar a nadie, para que se cumpliese el dicho de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y díjole, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondióle Jesús, ¿Dices tú esto de ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿Soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Díjole entonces Pilato, Luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, Yo no hallo en él ningún crimen. Empero vosotros tenéis costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase,
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba,